cordial saludo. En esta ocasión veremos el tema de variables de corte en el fresado. En este caso vamos a hacer un recordatorio de las operaciones vistas y los tipos de configuración de la fresadora para ya ver el desarrollo de las ecuaciones. En este caso veremos entonces lo que son la velocidad de corte, el tiempo de corte, cálculo de las RPM del usillo, profundidades de corte. En este caso entonces empezaremos viendo y recordando que la fresadora tiene dos configuraciones, fresadora vertical y fresadora horizontal. Independiente de la configuración en la que estemos trabajando, la fresadora va a tener unos movimientos de unos ejes llamados eje X, Y y Z. Esos movimientos de los ejes X, Y y Z me van a mover los carros en donde va a estar ubicada la pieza a mecanizar. Y el usillo va a tener un movimiento rotacional. En este punto observamos en rojo el movimiento del usillo de la fresadora vertical y el movimiento del usillo de la fresadora en configuración horizontal. Los movimientos de avance de cada uno de los carros donde va ubicada la pieza pueden ser de forma automática. Entonces también aprender a calcular el avance que se le configura a la máquina para hacer el movimiento de los ejes X, Y y Z. Factores que influyen para determinar la velocidad de corte pueden ser entonces el tipo de fresa y sus dimensiones, el material a cortar, el avance y la profundidad de corte, el uso de los fluidos de corte y el tipo de montaje. Vamos a ver que una de las primeras variables que vamos a calcular es la velocidad de corte, pero en este caso la velocidad de corte viene establecida en tablas elaboradas después de numerosos experimentos e investigaciones. Pero veamos lo que es la ecuación de la velocidad de corte. En este caso entonces está identificada por la sigla BC, velocidad de corte, y puede estar dada en metros sobre minuto o pies sobre minuto. ¿De qué se compone entonces la ecuación? De la constante de pi por el diámetro. Si lo comparamos es una ecuación muy similar a la parte del torneado, pero aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es que es el diámetro de la herramienta de corte, porque haciendo una diferencia entre el torno, en el torno giraba la pieza y la herramienta era estática, en la fresadora la que gira es la herramienta de corte y la pieza es estática, totalmente inverso al mecanizado del torno. Entonces aquí este diámetro es el diámetro de la herramienta por las RPM a las que debe girar la herramienta sobre una constante, que simplemente la constante va a variar dependiendo si estamos trabajando en sistema métrico o sistema inglés. Entonces vemos que las ecuaciones las puedo trabajar velocidad de corte en metros o en pies. El diámetro, entonces en este caso milímetros o pulgadas. Vamos a ver de dónde sale la constante. La constante simplemente es, si estamos trabajando en metros y nuestro diámetro estaba en milímetros, tenemos que hacer una conversión entre estos metros y estos milímetros. Entonces la constante, si trabajamos en diámetro en milímetros y la velocidad de corte metros sobre minuto, sería 1000. Si trabajamos el diámetro en pulgadas y la velocidad de corte en pies, la constante sería 12, simplemente para convertir esos pulgadas a pies o viceversa. Un ejemplo de la velocidad de corte entonces sería calcular la velocidad de corte de una fresa de 75 milímetros de diámetro y que gira a 120 rpm. En este punto simplemente procedemos a cambiar valores y tener en cuenta las unidades en las que deben ir si estamos trabajando en sistema métrico o sistema inglés. Entonces, la constante de pi 3.14, el diámetro 75 milímetros, tener claro que es el diámetro de la fresa, n las RPM a las que va a girar el usillo, la constante 1000 porque estamos trabajando diámetro en milímetros para hacer la conversión a metros,
Entonces en este caso nuestra velocidad de corte sería 28.6 metros sobre minuto. Vale aclarar que la velocidad de corte normalmente la vamos a encontrar establecida en tablas. En este caso, las tablas pueden ir de acuerdo al proceso que se esté ejecutando, por ejemplo el torno o el torneado, taladrado o fresado, y al tipo de material que se esté mecanizando. Entonces en este caso, si vamos a hacer un proceso de fresado, podemos tener velocidades de corte en metros por minuto o pies por minuto, y dependiendo de la operación, entonces si vamos a hacer una operación de desbaste o una operación de acabado, observamos que las velocidades de corte para acabado son mayores y las de desbaste son menores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es que la ecuación anterior, normalmente lo que nos va a interesar es despejar las RPM para ya encontrar despejar RPM, y con el valor buscado en tablas de la velocidad de corte hallamos las RPM a las que debe girar el husillo. Vamos a recordar, y despejando la ecuación de velocidad de corte obtenemos también entonces la ecuación de las RPM a las que debe girar el husillo. Para obtener el número de revoluciones por minuto se buscan los valores en tabla de velocidad de corte correspondientes, tomando en cuenta los factores antes mencionados. En este caso entonces ya vemos la ecuación establecida o despejada y vemos las tablas dependiendo del material y el fabricante para seleccionar la velocidad de corte. Las tablas pueden ir variando también de acuerdo al material de la herramienta de corte. En este caso entonces decimos que velocidad de corte sigue siendo las mismas unidades, el diámetro de la herramienta en milímetros o en pulgadas, la constante dependiendo si vamos a trabajar en milímetros o en pulgadas va a ser la constante como tal. También entonces de recordar que RPM quiere decir también revoluciones sobre minuto. Entonces vamos a ver el ejemplo. Si tenemos 800 RPM significa que hace 800 vueltas por minuto. Entonces eso quiere decir a nivel matemático que podemos reemplazar RPM por revoluciones sobre minuto. Vamos a ver este uso para volver homogéneas las ecuaciones y hacer despeje o cancelación. Entonces vemos un ejemplo de cálculo de las RPM. Nos dice calcular el número de revoluciones por minuto a las que debe girar una fresa de 80 milímetros de diámetro con una velocidad de corte de 20 metros sobre minuto. Entonces ya sabemos que la velocidad de corte la sacamos de tablas, el diámetro de la fresa la seleccionamos, y entonces a qué velocidad o a qué RPM debería yo configurar el husillo de la máquina, teniendo en cuenta que voy a usar una broca o una fresa de 80 milímetros. En este caso vengo entonces a la ecuación. Tengo que tener en cuenta si estoy trabajando en pulgadas o en milímetros, en este caso milímetros, por eso la constante es 1000, la constante K. Velocidad de corte está en 20, la constante de 3.14 y en este caso el diámetro de la fresa. Si despejamos estos valores simplemente vamos a obtener que nuestras RPM deben ser 79.6 RPM. En este caso, si queremos hacer lo que es la verificación de unidades, venimos entonces y decimos velocidad de corte, la tenemos en metros sobre minuto, la constante que nos hace el cambio de metros, que es adimensional en este caso, el 3.1416 sería dimensional, y 80 milímetros. En este punto entonces tenemos aquí la constante también para hacer la cancelación. En este caso
es 1000. Entonces podemos decir que ese 1000 como tal, ¿a qué hace equivalencia? A milímetros, que es un metro. Entonces aquí obtenemos que si nos enfocamos en el numerador de la ecuación, podemos cancelar metros con metros y nos van a quedar milímetros sobre minuto. Entonces si venimos acá, milímetros sobre minuto sobre milímetros. En este caso hacemos la ley de la oreja. Entonces multiplicamos extremos, me queda milímetros en el numerador y minutos por milímetros en el denominador. Hacemos la cancelación y nos va a quedar 1 sobre minuto. Que 1 sobre minuto nos va a llevar a la relación de RPM. Porque decimos que RPM sería vueltas sobre minuto. Aquí hicimos ya la conversión y el análisis de unidades y vemos entonces que la respuesta sería 79,6 RPM. Ya otra variable que vamos a conocer después de haber visto lo que es velocidad de corte y ver el despeje para hallar las RPM del lucillo es el avance en el que se deben mover las mesas X, Y y Z de la fresadora. En este caso va a depender de la fresa que estemos trabajando. Entonces se habla del avance en milímetros por vuelta o el avance en milímetros por minuto, dependiendo la capacidad de la máquina, si tiene la opción de configurar el avance de forma indirecta del giro del lucillo o si es directa al giro del lucillo. Entonces en este caso, si vamos a calcular milímetros por vuelta, dependemos entonces de la variable de avance que tenga la fresa por diente y el número de dientes. ¿Qué es entonces el avance por diente? Es la distancia que hay entre las trayectorias de los dientes consecutivos y se da en milímetros por diente. En este caso, el avance por vuelta, cuando el diente haya dado una vuelta completa, volverá a ponerse en contacto con el material. Entonces, cuando decimos avance por vuelta es cuánto tiempo o cuánta distancia en revoluciones se tarda en dar una vuelta completa para volver a estar en contacto con el material, si tenemos en cuenta que nuestras herramientas son de forma cilíndrica y contamos el número de dientes de la herramienta. Entonces tenemos el avance por vuelta. Aquí las siglas sería avance por vuelta y avance por diente. Y la Z, número de dientes. Entonces el avance por diente en la fresadora nos lo va a dar el tipo de material al que vamos a trabajar y el tipo de fresa. En este caso ya entonces vamos a ver que existen fresas cilíndricas para planear, fresado de mango. Y dependiendo si estamos trabajando desbaste o acabado, nos va a dar un número para lo que es el avance por diente. Entonces vamos a ver el ejemplo de avance por vuelta. Si una fresa tiene 8 dientes y el material avanza a 1 milímetro por cada diente, el avance por vuelta será, entonces simplemente despejar y verificar las unidades en las que estamos trabajando. El avance por vuelta sería igual al avance por diente por el número de dientes. Entonces el avance por diente es 1 milímetro y el número de dientes sería 8. Entonces en este caso las unidades llevándolas a homogéneos, teniendo en cuenta que tiene 8 dientes,
y avanza 1 milímetro, sería 8 milímetros por revolución. Entonces, porque cada diente va a estar en contacto en una revolución. De aquí sale este 1 sobre revolución, que sería un diente que está en contacto en una revolución. Ya tenemos entonces el avance por vuelta, que sería igual a 8 milímetros por revolución. Cuando el avance se logra desde un motor independiente, podemos hablar de avance en milímetros por minuto. En este caso, entonces, podemos configurar la máquina en milímetros por minuto, dependiendo que el avance por diente, el número de diente y las RPM. Si vemos en esta ecuación y miramos el avance por diente y el número de diente, no estamos hablando de el avance por vuelta. Entonces podemos hallar el avance por minuto, en milímetros por minuto, con la primera ecuación o con la segunda ecuación. Aquí tenemos las siglas entonces: avance en milímetros por minuto, avance en milímetros por diente, número de dientes de la fresa, revoluciones por minuto y avance en milímetros por revolución, que ya lo hemos trabajado en la diapositiva anterior. Y sabemos que el avance por diente sale de tablas, dependiendo del material que estemos trabajando. Entonces, el ejemplo de avance por minuto es el siguiente: si la fresa tiene 8 dientes, o sea, la misma fresa utilizada en el ejemplo anterior, y el material avanza 1 milímetro por cada diente, pero en este caso está girando a 200 RPM, ¿cuál será el avance por minuto? Entonces, en este ejemplo vemos que podemos realizar el cálculo inicialmente del avance por vuelta, hallando entonces el mismo del ejemplo anterior, que sería el avance por diente y el número de dientes. Ya entonces tenemos que el avance es 1 milímetro y un diente que está en contacto en una revolución. Entonces, por la cantidad de dientes sería igual a 8 milímetros sobre revolución. Ya venimos a la ecuación ya vista en la diapositiva anterior, que sería el avance por minuto, que sería igual al avance calculado de 8 milímetros por revolución por las RPM. Entonces hacemos las respectivas ubicaciones de las unidades: 8 milímetros sobre revolución y 200, que es las RPM a las que estamos trabajando. Entonces en este caso observamos que revolución lo podemos cancelar y revolución lo podemos cancelar, y nos queda un avance en milímetros por minuto. El cálculo del avance por minuto es importante porque nos va a ayudar al cálculo de la potencia consumida o al tiempo que se demore en realizarse el mecanizado, porque aquí estamos hablando de la velocidad en el avance, que es una distancia sobre un tiempo. Tenemos otro ejemplo del cálculo del avance por minuto. Entonces tenemos un número de dientes de la fresadora de 10, un número de revoluciones calculado de 100 RPM, el avance por diente que sale de tablas, en este caso sería 0,1 milímetros. ¿Cuánto será el avance por minuto? Entonces venimos y podemos usar la ecuación completa sin tener que calcular el avance por vuelta, que calculamos en este ejemplo anterior. Entonces vamos directamente a la ecuación, que es la segunda ecuación que podemos utilizar: avance por minuto. Entonces sería igual al avance por diente, el número de dientes, por las revoluciones que está el material. Entonces venimos, reemplazamos simplemente el avance por diente 0,1, lo vemos acá. El número de dientes, entonces tenemos que el número de dientes es 10, 10 dientes que van a estar en contacto en una revolución.
en este caso, el número de revoluciones a las que va a estar sometida la fresa como tal, entonces vemos que está sometida a 100 revoluciones sobre minuto. Observamos el manejo de las unidades, hacemos la cancelación de las respectivas unidades, entonces serían revoluciones, se van revoluciones, nos debe quedar milímetros sobre minuto, y el avance en este caso serían 100 milímetros por minuto. Sería el avance para configurar la máquina. Podemos hacer el cálculo del tiempo del mecanizado. En este caso entonces nos vamos a concentrar en la imagen inferior y vamos a ver entonces que si tenemos una fresa de un diámetro y queremos calcular cuánto se demorará el proceso para pasar la fresa del lado izquierdo, el lado derecho de la imagen, al lado izquierdo, así siguiendo la trayectoria del avance por minuto que nos está mostrando la imagen, entonces tendría que superar la longitud de la pieza más la longitud de la mitad de la fresa, o sea, del radio, en la entrada de la herramienta y la salida de la herramienta. Yo tengo que garantizar el tiempo de movimiento desde que empieza a entrar la fresa hasta que sale del todo la fresa. Entonces en este caso vamos a pasar a la primera ecuación, la primera opción, que sería entonces el tiempo sería igual a la longitud de la pieza por la longitud de entrada de la herramienta, la longitud total de la pieza, la primera sigla, la longitud de entrada de la herramienta, la longitud de salida de la herramienta, por la velocidad o el avance por revoluciones o avance por vuelta y el número de revoluciones. Simplificando, ya sabemos que esta ecuación, avance por vuelta y el número de revoluciones, es simplemente el avance por minuto, y lo vamos a encontrar entonces en milímetros por minuto o pulgadas por minuto si estamos trabajando en otras unidades. Si queremos resumir en la ecuación L de entrada y L de salida, o sea, el radio de entrada y el radio de salida de la fresa, podríamos decir que el tiempo se puede calcular como la longitud de la pieza más 2 veces el radio por sobre el avance por minuto. Si queremos seguir resumiendo, que hallamos el tiempo y lo tenemos simplificado. Longitud de la pieza o la longitud que tiene que recorrer la fresa para realizar el mecanizado más el diámetro de la fresa por la velocidad de avance en minutos, milímetros por minuto. Observamos a la derecha las unidades en las que deben estar las ecuaciones, la longitud en pulgadas o en milímetros, la longitud de la pieza en este caso, la longitud de entrada de la fresa en milímetros o pulgadas, la longitud de salida, ya sabemos que estas dos se relacionan y simplemente es el diámetro de la fresa, el avance en milímetros por minuto o en pulgadas por minuto de acuerdo a como estemos trabajando, las revoluciones por minuto, el avance por vuelta, entonces vale aclarar que el avance por vuelta sería milímetros por revolución, y el diámetro de la herramienta. Entonces vamos a realizar un ejemplo. Ejemplo del tiempo de mecanizado para una pasada en un minuto o pasadas en minutos. Entonces en este caso vamos a ver el enunciado sobre un bloque de una aleación de aluminio de alta resistencia de 600 milímetros de longitud. Entonces vamos ubicando nuestras variables. Vemos que tenemos un bloque de 600 milímetros de longitud y un ancho de 70 milímetros, perdón. Se realiza una operación de planeado con una fresa. Perdón, en este caso
es el número de dientes. Entonces vemos que la fresa tiene 10 dientes y un diámetro de 100 milímetros. Las condiciones de corte empleadas en la operación son 150 RPM y una velocidad de avance por minuto de 500 milímetros por minuto. Una profundidad de corte de 2,5 milímetros. Calcular el tiempo de mecanizado. ¿Cuánto nos vamos a demorar para realizar el planeado desde este punto 1 hasta el punto 2? Punto 1, punto 2. Teniendo en cuenta entonces que tenemos una fresa con 10 dientes, o sea que este es mi Z, y un diámetro de 100 milímetros. Entonces venimos a la ecuación, tenemos que la longitud de la pieza son 600 milímetros, el diámetro de la fresa, aplicando la ecuación vista en la diapositiva anterior, vemos que el diámetro es 100 milímetros y que el avance la velocidad, en este caso, en la que se debe mover nuestras mesas, o el avance por minuto, sería igual a 500. Entonces observamos que si queremos hacer un mecanizado a un material que tiene una longitud de 600 milímetros con una herramienta de corte de 100 milímetros de diámetro y 10 dientes, necesitamos un tiempo de 1.4 minutos para pasar del punto 1 al punto 2. Otro de los temas que vamos a abordar es el volumen total de material eliminado en una unidad de tiempo. En este caso, entonces, cuánto volumen, cuánto material, en este caso sombreado con azul claro, cuánto material puedo quitar en un tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es la ecuación para esta operación? Sería entonces las variables B y D, que en este caso B es el ancho de la pieza y D es la profundidad en milímetros o en pulgadas, y el avance va a estar en milímetros por minuto o pulgadas por minuto. Entonces vemos entonces que la velocidad de remoción de material, o sea, el volumen de material eliminado en una unidad de tiempo, es igual entonces a la multiplicación de el avance por minuto por el ancho por la profundidad. O, si queremos desglosar más la ecuación, podemos desglosar el avance por minuto y decir que puede ser el avance por diente por el número de dientes por las revoluciones a las que está girando la máquina por la profundidad por el ancho de la pieza. Entonces, si queremos calcular el material quitado en un tiempo determinado, podemos usar estas dos ecuaciones. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, seguimos con el mismo ejemplo anterior. Tenemos el mismo material, un material de aluminio de 600 milímetros de longitud, 70 milímetros de ancho, con una fresa de 10 dientes, 100 milímetros de diámetro. Las condiciones de corte son las mismas, 150 RPM, y el avance por minuto sigue siendo 500. Ya en este caso entonces aplicamos una profundidad de 2,5 y calcular el volumen total del material eliminado en una unidad de tiempo. Entonces en este caso vemos que es simplemente ir a la ecuación. Vamos a seleccionar la primera ecuación, que ya involucramos el avance por minuto, la profundidad y el ancho. Vemos que todas las unidades están en milímetros, entonces en este caso nos va a dar el volumen y nos vamos a encontrar que el cálculo es reemplazar lo que es el avance, lo que es la profundidad y lo que es el ancho del material, que lo estamos viendo en estas variables del material.
Llegamos entonces que la velocidad de remoción de material o el volumen retirado en un tiempo es de 87.500 milímetros cúbicos por minuto. Y si vamos al ejercicio anterior, que nos íbamos a tardar a realizar el mecanizado un minuto, casi un minuto y medio, entonces podemos llegar a obtener la relación. Vemos el minuto y medio acá, el tiempo calculado. Entonces vemos que podemos obtener una relación del volumen y el tiempo que podemos llegar a necesitar. Otra de las variables que podemos calcular en el mecanizado, en este caso, puede ser la potencia consumida. Entonces la potencia consumida se puede calcular como el producto de la energía específica por el volumen total de material eliminado en una unidad de tiempo. Entonces aquí una de las variables iniciales nuevas que vamos a ver es la energía específica del material. Ya vamos a ver de dónde sale en la siguiente diapositiva. Velocidad de remoción de material, ya la trabajamos en la diapositiva anterior. El avance en sus respectivas unidades, la profundidad de corte, el ancho. Y vale aclarar entonces que la potencia consumida, la unidad debe ser en joules sobre segundo, para que joules sobre segundo es igual a un vatio como tal. Tenemos entonces que podemos trabajar la potencia con la energía específica del material y la velocidad de remoción de material, o si vamos ampliando la ecuación, entonces la energía específica por el avance por minuto por la profundidad por el ancho del material. O la potencia también la podemos trabajar, la energía específica del material que sale de tablas, ya les voy a mostrar la tabla, el avance por diente, el número de dientes, las revoluciones, la profundidad y el ancho del material. Vemos en la imagen las variables a las que hace referencia. Vamos a ver de dónde sale la energía específica. Es el intervalo aproximado de energía específica requerida por un motor de la máquina herramienta en función del tiempo, del tipo de material que hay que mecanizar. Entonces, dependiendo el tipo de material que debamos mecanizar, acero, acero inoxidable, hierro fundido, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, magnesio, titanio, ese material requiere una energía específica para ser removido y va a ir entre un rango. Entonces puede ser en un rango entre 2 y 9. Ya vemos que en aceros podemos tener acero 1020, 1045, una amplia variedad. Entonces aquí es un aproximado. Podemos siempre para cálculos tirar a un promedio entre estos rangos. Vamos a ver el ejemplo. Seguimos con el mismo ejemplo. El mismo bloque de aluminio, 600 milímetros de longitud, 70 milímetros de ancho. Una fresa de 10 dientes, un diámetro de 100 milímetros, las condiciones de corte siguen siendo las mismas, 150 rpm, el avance es 500 milímetros por minuto, la profundidad es de 2,5. Entonces en este caso calcular la potencia consumida, si la energía específica del material encontrada en tablas es de 0,75. En este caso entonces algo que no les expliqué en la tabla, nos están dando las unidades en gigajoules metro cúbico. Entonces es tener en cuenta que este valor que sacamos de la tabla anterior tenemos que multiplicarlo por 10 a la 9. Vemos aquí el enunciado, es gigajoules. Entonces para calcular la potencia consumida simplemente tenemos la ecuación de potencia, la energía específica y el volumen de remoción de material. Vemos que tenemos el volumen que es 500. Bueno, qué pena, tenemos el avance por minuto y el ejemplo anterior ya calculamos con ese avance el volumen de remoción de material que es 7000,
el volumen, el volumen de remoción de material es 87.500 milímetros cúbicos sobre minuto del cálculo anterior. Entonces ya simplemente encontramos la energía específica del material y aplicamos la ecuación, que sería entonces potencia es igual a 0,75 por 10 a la 9 joules metro cúbico por el MRR encontrado. Pero por ejemplo aquí observamos que tenemos milímetro cúbico y metro cúbico si lo fuéramos a reemplazar directamente. Entonces tenemos que hacer un pequeño manejo de unidades. Vamos entonces a continuar con el ejercicio y vemos entonces que 0,75 gigajoules es igual a 0,75 por 10 a la 9 joules metro cúbico. Vimos entonces que tenemos que hacer una conversión de estos 87.500 milímetros cúbicos sobre minuto y recordar que la potencia en vatios es igual a joules sobre segundo, o sea que también vamos a tener que convertir estos minutos a segundos. Entonces en este caso tenemos que el MRR, la velocidad de remoción de material, es igual a 87.500 milímetros cúbicos sobre minuto, y ya es recordar que un metro cúbico es igual a 1 por 10 a la 9 milímetros cúbicos. Entonces aquí hacemos la conversión, vemos entonces que estos milímetros cúbicos se pueden cancelar con estos milímetros cúbicos, y la idea es que nuestra energía o nuestra potencia quede en metros cúbicos. Entonces por eso hacemos la conversión acá. Fuera de eso la potencia debe quedar en segundos, entonces de una vez un minuto y un minuto a la equivalencia que es 60 segundos. Entonces si hacemos la operación en la calculadora nos va a dar 1.458333 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ahora sí podemos llevar este valor y este valor a nuestra ecuación. Entonces los traemos. Decimos que 0,75 por 10 a la 9 joules metro cúbico multiplicado por el 1.45 por 10 a la menos 6. Tenemos el valor de energía específica del material y el valor de MRR. Simplemente si ubicamos estos valores en la calculadora nos va a dar que la potencia en vatios es igual a 1093 joules metro cúbico o 1093 vatios. En este caso aquí vemos la finalización de las variables para lo que es la operación del mecanizado en fresadora. Muchas gracias.